como programa adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. Iniciamos hoy entonces en compañía del profesor Rosso, a quien agradecemos su participación en este webinario denominado Intervención Gerontológica, Estudio de Casos. Cada 15 días entonces va a estar realizando uno de estos ejercicios, como dice Diana Fernanda, como una directriz que desde la facultad se tuvo precisamente para lograr esos encuentros, tocar temas de interés para los diferentes cátedras que hacen parte de nuestra facultad y que se transversalicen, ¿verdad?, para todos los estudiantes en formación. No solamente es exclusivo para estudiantes de nuestro programa, sino que tenemos estudiantes y pueden estar estudiantes de enfermería, de seguridad y salud, de gerontología y de medicina también, porque entonces darles la bienvenida, invitarlos a estar pendientes de las fechas donde se va a estar realizando los webinarios. Vuelvo y repito, están programados 4 para este semestre, y donde el próximo va a tener la intervención de los 4 programas que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, entonces, siendo respetuosos con el tiempo de ustedes, bienvenidos, y pues nuestra profesora Diana Fernanda, la coordinadora, doy paso para que se inicie este evento. Un abrazo para todos y feliz tarde. Muchísimas gracias, señora directora. Doctor Carlos Ernesto Rosso, ¿unas palabras antes o arrancamos? No, por favor, iniciemos. Simplemente indicar que estamos aquí con los oídos y la mente abierta para poder facilitar no solamente el abordaje de nuevas concepciones frente a la gerontología y el papel de los gerontólogos, sino el papel del resto del equipo de atención al adulto mayor, que es la idea de poder construir desde estos espacios académicos unas nuevas visiones al respecto. Muchas gracias por la participación. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Ustedes, por favor, me cuentan cuando estén viendo en pantalla. Me confirman. ¿Ya están viendo ya la presentación? Sí, señora. Señor. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, intervención gerontológica. Nos pareció pertinente que comentáramos el asunto de la intervención gerontológica desde el estudio de caso, porque resulta que nosotros en nuestro ejercicio profesional, en nuestro desempeño en los distintos escenarios, pues contamos con una serie de alternativas propias de nuestra disciplina, desprendidas de nuestra formación académica, que son de las cuales nos tenemos que valer para esa identidad justamente a ese trabajo nuestro como gerontólogos, porque si hay algo que tiene que caracterizar a la intervención gerontológica, al desempeño gerontológico, es ese asunto integral, ese asunto de la integralidad, de la multidimensionalidad, de ese abordaje holístico con el cual nosotros nos acercamos a los adultos, a las familias, a las instituciones, a las comunidades, porque sabemos, por estudiar justamente el desarrollo humano y el envejecimiento y las distintas etapas y el curso de vida y el ciclo vital y toda la normativa y regirnos por todas las circunstancias que rodean las situaciones en las cuales nosotros pues nos tenemos que desempeñar. Hay un temor de pronto muy palpable en las personas con respecto a ¿y qué es lo que me va a dar a mí la identidad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer un gerontólogo que sea diferente de lo otro que hacen las otras personas, las otras profesiones? Entonces, desde la experiencia
y desde la revisión juiciosa de documentación y del ejercicio profesional justamente, y en la conversación interdisciplinaria, en este caso, que me acompaña el doctor Rosso y otros profesores que también nos han acompañado en este discutir, en este trasegar, pues entonces lo queremos presentar para que sea esa la meta de poder encontrar, afianzar, identificar y de pronto despejar algunas dudas con respecto al qué hacer. Partiendo de lo que significa la intervención desde gerontología, entonces es importante tener en cuenta el concepto de que todas las necesidades de la población pues son crecientes, son complejas, que los satisfactores son los que cambian con el tiempo, que la forma en que las personas viven, experimentan o realizan, pues esas mismas necesidades son las que van cambiando, la forma en que las viven o las realizan o las satisfacen, que las personas con las que trabajamos pues se caracterizan por su heterogeneidad y diversidad. Y si recordamos a Ricardo Yacoub, entonces hay que tener en cuenta también el asunto de la diferenciación progresiva. Entonces, ese asunto nuestro de la integralidad y de la visión holística e integral es lo que nos permite a nosotros caracterizarnos por tener una presencia que abarque, que involucre las dimensiones de la vida de las personas. Por eso es que se propone entonces desde gerontología el abordaje integral de tipo multidimensional, donde el gerontólogo pues ha adquirido esas competencias para poder realizar su intervención y, por supuesto, teniendo una previa evaluación de las condiciones funcionales de las personas durante todo el proceso de envejecimiento, desarrollo y en la etapa de la vejez. Es importante también tener en cuenta que la interdisciplinariedad juega un papel importante en nuestra intervención, porque nosotros tenemos que conversar con las otras disciplinas. Por supuesto, no podemos abarcar en su totalidad las circunstancias que rodean una situación o que rodean una familia o que rodean una entidad o una comunidad. Tenemos nuestra postura desprendida, repito, de nuestra formación, pero por supuesto tenemos que conversar con las otras disciplinas. Y por supuesto, vamos a hablar de esto entonces durante la charla. Eso implica entonces que nosotros entendamos que los problemas, los procesos y las situaciones con las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar y los retos que tenemos que asumir como gerontólogos pues son muy complejos, son variables, son múltiples, pero necesariamente nos movemos dentro de un sistema que debe ser atendido, por supuesto, haciendo conjugar las variables que a ello tiene lugar y que necesariamente tenemos que aprender a abordar. Nosotros, a medida que vamos desempeñando nuestro ejercicio profesional en los distintos escenarios, siempre tenemos que tener eso muy presente, porque tengamos nuestra postura, hay que tener una calma y ser pausados con el asunto del abordaje a cada circunstancia, ya que las circunstancias pues como lo hemos mencionado, son variables, son complejas y representan, por supuesto, un reto, un escenario para que el gerontólogo se identifique como un profesional que tiene la integralidad, la visión integral de la situación y que se apoya en los profesionales que sean necesarios de acuerdo a esas valoraciones, de esas condiciones o ese diagnóstico situacional con el que nos encontremos. Es importante, por supuesto, también que todo eso tan romántico que suena de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a integrarlas socialmente, contribuir al bienestar de las personas con las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar a situaciones o tenemos que realizar nuestros abordajes, pues eso que suena tan romántico
tiene que verse, tiene que evidenciarse en nuestras intervenciones, que realmente eso que dice en nuestro documento maestro, en esa carta de navegación, en los roles, en las competencias, realmente se evidencia en la vida real, que nuestro quehacer, que nuestra actuación justamente obedezca a ese enriquecimiento y a esa articulación de todos los contenidos de los distintos espacios académicos que nutren y fortalecen nuestra formación. Eso que nos da la integridad y la identidad para podernos desempeñar afuera en el escenario real. Supremamente importante, entonces, que con nuestras acciones realmente a través de nuestro rol de facilitador de procesos, a través de nuestro rol de investigador, a través de ser gestor, a través de ser conocedor, a través de eso que nosotros, para lo cual nos estamos formando, realmente se evidencie y pueda producirse unos cambios desde nuestra actuación en la vida real. Para poder ir aterrizando el asunto era como el tema de la intervención y qué es lo que tiene que hacer un gerontólogo y desde dónde, desde nuestra experiencia personal, profesional e interdisciplinaria, podemos apuntar a esa intervención para que tenga esa identidad. Hay que acogernos entonces, en este caso, al enfoque de atención integral centrada en la persona. Nosotros tenemos muchos escenarios para nuestra intervención. Tenemos intervención en salud, tenemos intervención social, tenemos intervención comunitaria, tenemos intervención educativa, socioeducativa, tenemos intervención cultural. Nosotros trabajamos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel comunitario. Tenemos muchos escenarios donde nuestro actuar es pertinente, pero tiene que evidenciarse entonces esa pertinencia. En el caso, por ejemplo, del enfoque de la atención integral centrada en la persona, que lo hemos acogido para trabajar con los adultos mayores, y en este caso, pues que la conferencia está centrada hacia el, valga la redundancia, así suene cacofónico, hacia el estudio de caso, entonces vamos a darle esa orientación de atención integral centrada en la persona y pues acogiendo la definición que Pilar Rodríguez nos ha compartido desde el año 2013, en la que se promueven las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo, por supuesto, desde el respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando siempre con su participación efectiva. Entonces nosotros, si ustedes se fijan, en nuestra intervención, cuando estamos trabajando estudio de caso, cuando estamos alrededor de unas situaciones particulares con unos adultos, esto que suena tan bonito tiene que verse reflejado en la realidad y eso implica que entonces articulemos la atención intersectorial, que nosotros podamos enlazar esa atención desde los distintos servicios sociosanitarios para que eso que suena tan bonito de contribuir al bienestar, a la calidad de vida y demás, pues lo podamos llevar a la realidad. Si nosotros dentro de nuestro rol profesional somos gestores y facilitadores de procesos, eso se tiene que ver reflejado en estos casos también. Por supuesto, entonces, articulando la distinta gama de servicios disponibles y gestionando la consecución de los otros justamente para contribuir a este bienestar. Y siempre teniendo en cuenta la presencia como ser humano, como sujeto político, en este caso de la toma de decisiones, de esos adultos con los cuales nosotros trabajamos, teniendo en cuenta siempre sus deseos, sus proyectos de vida y todo este asunto de la humanización y de la atención centrada en la persona que nosotros conocemos. Los instrumentos por los cuales nosotros podemos llevar a cabo el tema de el modelo, el enfoque de la atención integral centrada en la persona, pues como ya algunos de ustedes muy bien conocen, pues tener en cuenta prioritariamente, por supuesto, aquí debo agregar el consentimiento informado porque los principios éticos y bioéticos pues tienen que ser una prioridad, evaluación funcional multidimensional, por supuesto con el concepto como tal del gerontólogo, no se trata solamente de decir un número, el instrumento tal le dio en un 3, en un 40, menos de 20, porque pues eso no dice nada. El concepto del gerontólogo, hacer una lectura profesional de esos instrumentos de valoración funcional, nos dan la identidad
de esa perspectiva, de esa aproximación a las condiciones funcionales actuales con las cuales se encuentra, que rodean a la persona. Y por supuesto hay que complementar esa evaluación funcional multidimensional con las recomendaciones que nosotros como profesionales, haciendo una lectura juiciosa del contexto y de su diagnóstico situacional, podemos hacerle a esta persona y a su familia. Indiscutiblemente la historia de vida o la biografía dentro de la atención integral centrada en la persona, pues también está incluida el tema de los datos personales, los acontecimientos vitales, sus deseos, sus proyectos y cómo les parece que también sus temores, porque hay unos asuntos que a las personas les repele, que prefieren evitar. Y eso también tiene que ser respetado. Hay unas circunstancias, hay unos momentos, hay unas rutinas de actuación que muchos adultos prefieren omitir porque desean otras cosas. Entonces hay que ser muy respetuosos también de esa autonomía y de ese deseo en las personas. Con esta información nosotros entonces diseñamos el plan de atención integral centrado en la persona, el famoso PAIN, que se está empleando en el territorio nacional, en los distintos centros de protección o centros de larga estancia, porque hay un enfoque hacia la individualidad, hacia la personalización, hacia la atención centrada en la persona. Entonces, hay que diseñar estos planes de atención integral centrados en la persona. Desde el gerontólogo, entonces nosotros tenemos una puesta en escena, porque en acuerdo con el adulto y según estos resultados que hemos ido obteniendo de la evaluación funcional y de la historia de vida, pues entonces hacemos un recorrido por el curso de vida de la persona y también por los distintos conocemos los distintos acontecimientos vitales, esas ventanas de oportunidad, esas trayectorias, esos puntos de giro que han tenido vitales que les han fracturado o fragmentado la vida en varias partes y que han sido definitivos para que su puesta en escena actual se desenvuelva de X o Y manera. Entonces, ese plan de atención integral centrado en la persona se tiene que diseñar y un gerontólogo perfectamente está capacitado para que lo diseñe en acuerdo, por supuesto, repito, con el adulto mayor. También hace parte de ese plan de atención integral centrado en la persona, pues la intervención familiar, social y comunitaria. El asunto, cuando nosotros logramos diseñar, cuando nosotros logramos hacer toda esta lectura situacional, estamos hablando de lo integral, estamos hablando desde nuestra visión profesional, y cuando hablamos de lo integral y lo integrado, tenemos que articular muy bien estos dos conceptos, porque sucede que lo integral alude a lo multidimensional, es decir, a las dimensiones de la vida de las personas, la dimensión física, cognitiva, emocional, social, comunitaria, ecológica, ética, estética, cultural, porque son esas dimensiones que surgen en una zona claroscura entre las otras dimensiones que nosotros evaluamos con nuestros instrumentos válidos y confiables para poder identificar o caracterizar la funcionalidad de las personas. Pero como nosotros tenemos esa visión holística, tenemos que tener en cuenta muy presente también estas dimensiones que van surgiendo entre las otras. Lo integrado, entonces, es ese llamado, esa invitación, esa inclusión que necesariamente tenemos que hacer, compañeros, cuando tenemos que vincular a otras profesiones, a otros profesionales de la medicina, la psicología, la fisioterapia, el trabajo social, terapia ocupacional, en fin, todas las que vayan resultando de esa valoración. Cuando nosotros entonces hablamos de, y es un concepto que está a la orden del día, cuando hablamos de atención integral e integrada, porque sucede que los profesionales de la salud, quienes estamos en ejercicio en los servicios sociosanitarios y quienes están preparando para atender, para ofrecer sus servicios, para asesorar, para dirigir, para orientar, para desempeñarse, en fin, en esta área sociosanitaria, pues necesariamente tenemos que conversarnos con las otras profesiones. Cuando hablamos entonces de lo integral y de lo integrado. Cuando nosotros desde gerontología hablamos entonces de diseñar un plan de atención integral centrado en la persona, a esto es a lo que hacemos alusión.
es que esa valoración que nosotros realizamos, esa valoración funcional multidimensional, esa visión holística, integral de las condiciones que rodean la vida de un sujeto, pues aluden a todas esas intervenciones que se deben realizar en estas dimensiones. Entonces, un gerontólogo tiene en la dimensión física que desarrollar todas aquellas ejecuciones o actividades o rutinas, como se quiera llamar, según lo que se esté desarrollando, que provoquen y mantengan el esfuerzo o el movimiento de las extremidades sin sufrimiento ni dolor. Esto se desprende, estas rutinas, como lo vamos a ver en los dos estudios de caso, ejemplos de caso que presentamos a continuación, ¿de dónde sale eso? Uno de dónde puede como gerontólogo sugerir esas ejecuciones o esas actuaciones. Pues de la formación. Es que nosotros vemos una cantidad de espacios académicos que han sido elegidos con lupa para que podamos desarrollar esas intervenciones. Lo mismo, entonces, en la dimensión cognoscitiva, aquellas ejecuciones o actividades o rutinas que provoquen y mantengan estimulación en las funciones intelectuales, prioritariamente, pues, en estas funciones ejecutivas, que ya, pues, todos las conocemos. Y también estamos capacitados desde nuestra malla curricular para poder desarrollar esas intervenciones. A lo largo de todo el proceso formativo, pues vamos adquiriendo entonces todas estas herramientas para poder desempeñar nuestras intervenciones. En la dimensión emocional, por supuesto, también podemos desempeñar todas aquellas intervenciones, ejecuciones o actividades que provoquen y mantengan el cuidado de sí, enlazado con el deseo y el plan de vida y plan de apoyos que necesita la persona, aquello a lo cual el adulto mayor le otorgue mayor sentido, refuerce su identidad, su integridad, su satisfacción y autorrealización. En la dimensión social también estamos capacitados con toda nuestra formación para desempeñar todas aquellas ejecuciones, actividades o rutinas que provoquen, mantengan y refuercen la participación, la interacción, el desempeño de roles, apoyo y reconocimiento con todas esas actividades avanzadas de la vida diaria en las cuales nosotros podemos desarrollar nuestras intervenciones propias, propiamente desprendidas de nuestra malla curricular. Acá hay un ejemplo entonces de estudio de caso. El doctor Rosso, por favor, me ayuda con esta parte, con esta lectura, para no ser muy monótona con mi voz. Claro que se trata de un caso de un adulto mayor, 78 años de edad, que vive con su hijo, quien tiene una discapacidad cognitiva. La escolaridad del paciente fue primero de primaria y es un analfabeta funcional, dado que no lee, no escribe y sabe firmar y no tiene ninguna actividad relacionada con la gestión de lectura y demás. Su condición personal le permite realizar las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria de manera independiente. Sin embargo, presenta un compromiso intelectual leve. Ese paciente también tiene un compromiso, se le ha detectado un compromiso del afecto, las actividades de autocuidado están comprometidas y tiene una pobre autoestima. Los recursos sociales están ligeramente deteriorados y según la historia clínica es un paciente que tiene una serie de patologías complejas como la falla renal, una hipertensión arterial asociada pues, a falla renal y tiene una hipoacusia severa. Esa es la condición de la vida real de este paciente. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿cómo, doctor? No, dale. Bueno, como ustedes pueden observar, este es uno de 1000 ejemplos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar en la vida real y vamos a estar al frente entonces de las alternativas, al frente de las propuestas, al frente de esta es la situación, usted como gerontólogo, entonces, ¿qué va a hacer? Y resulta que no es sino que se presentan muchos más y al mismo tiempo, y entonces nuestros gerontólogos se van para entidades, instituciones, familias, comunidades, secretarías de familia, vaya a hacer las visitas domiciliarias, en fin, lo que se desprenda de sus contratos. Estas son las circunstancias y bueno,
y entonces ahora ¿quién podrá defendernos? Pues entonces nos devolvemos justamente a eso que aprendimos en la universidad, a eso que nos han contado con tanto detalle y con tanta precisión los profesores con respecto a todos los contenidos de cada espacio académico. Si ustedes se fijan, cada espacio académico tributa sí o sí a que nosotros tengamos las competencias para poder contribuir a resolver problemas en la vida real. Entonces, justamente en la misma línea de lo de la atención centrada en la persona, atención integral centrada en la persona y teniendo como base el estudio de caso, pues entonces hay una alternativa, una propuesta que se hace de intervención, por ejemplo, para esta circunstancia. Nosotros como gerontólogos para este caso entonces podemos para cada dimensión hacer unas propuestas de intervención. En la dimensión física, pues realizar el reconocimiento del cuerpo con la persona. Recordemos las circunstancias en las que se encuentra. Hay un leve compromiso intelectual, hay un leve compromiso del afecto y su autocuidado está comprometido. Entonces, nosotros vamos mirando dimensión por dimensión cuáles son las circunstancias de las personas y entonces podemos proponer algunas intervenciones como las que aquí planteamos. Simulación con pruebas de ejecución en actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, diagramación de rutinas para el consumo de medicamentos, semaforización para las citas y controles a través de ilustraciones, favorecer la adherencia al tratamiento, porque recordemos que la persona no sabe, el adulto no sabe leer ni escribir, sabe firmar, pero comprende algunas instrucciones simples, sin embargo está a cargo también de su hijo. Necesariamente para que se mantenga entonces a nivel físico independiente, pues es bueno, es recomendable, es positivo y es pertinente el acondicionamiento funcional. Ustedes ven, nosotros hemos visto actividad física en el adulto mayor y hay unos tips supremamente pertinentes para ello, las caminatas cortas en el lugar pues donde reside, estimulación con música con la que sea del agrado de la persona, porque nosotros entendemos cuando vemos fundamentos de psicología, psicología del envejecimiento, cuando miramos todo lo que pasa a medida que nos vamos haciendo mayores, esta situación de pérdidas y ganancias, esta situación de los acontecimientos importantes, esta situación de los deseos, de los intereses de las personas, nos permiten entonces en algún momento, luego de acordar con el adulto, pues cuál es la de su preferencia. Por supuesto, un reentrenamiento en el autocuidado. En la dimensión cognitiva, entonces, podemos desempeñar talleres de memoria, utilizar la estrategia para la evocación como el baúl de los recuerdos, es una estrategia muy efectiva. Realizar recorridos por el lugar donde habita con o sin el acompañamiento. También se pueden realizar unos ejercicios tipo tertulia en conversaciones cuando se vaya a hacer la visita al domicilio del adulto, todo el tema de la recuperación de la tradición oral, todo lo que evoque esas funciones ejecutivas. Y también es importante el tema de aprestamiento de lectoescritura. Nosotros miramos muchas alternativas y conocemos acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los adultos mayores y tenemos que valernos pues de las herramientas que hemos conocido para ello. También entonces un reentrenamiento en diligencias sencillas en la resolución de problemas cotidianos. En el asunto, en la dimensión o escenario o territorio o dominio emocional, es importante el asunto de reconocimiento del ser, del sujeto y de autorreconocimiento. Por supuesto, hay que hacer un fortalecimiento biográfico desde la identidad narrativa. Eso que nosotros revisamos con los distintos profes en los distintos espacios académicos, cuando hablamos de la integridad versus desesperación, cuando nosotros vamos hacia el reconocimiento de esa persona, de quién ha sido, y estamos hablando de la personalización y estamos hablando del curso de vida de las personas. También es importante, por supuesto, entonces, una reorganización de los horarios, tanto de alimentación como de las horas de sueño y vigilia, porque tal vez se puede presentar un exceso de cansancio o de agotamiento, porque no solamente él tiene que estar pendiente de sí mismo, sino también
de su hijo y, por supuesto, una supervisión permanente. Y en la dimensión social, fortalecimiento en la red de apoyo para él y para su hijo, por supuesto. Entonces hay que gestionar, hay que favorecer el acceso a las distintas redes de apoyo, hacer un estudio muy juicioso porque todos estos instrumentos que nosotros conocemos desde estrategias de evaluación, desde el desarrollo familiar, teorías del desarrollo familiar, hay unos insumos que nos permiten a nosotros conocer esas circunstancias sociales también que rodean al adulto en este caso. Y por supuesto, estamos también capacitados para realizar la intervención con las familias. Si en este caso él es un cuidador, un adulto mayor cuidador, pues también tenemos que realizar el abordaje y el acompañamiento a ese adulto para que también fortalezca ese cuidado de sí. Y es importante aquí tener en cuenta el asunto de las teorías, optimización selectiva con compensación, la selectividad socioemocional, el curso de vida, todos esos argumentos epistemológicos que tanto nos martillan los profes, que tanto nosotros martillamos en los espacios académicos para darle ese sustento epistemológico y teórico, científico a nuestras intervenciones. Doctor Rosso, le doy la palabra aquí. En las intervenciones que se proponen con los pacientes en el evento, en el plan de atención integral e integrado, hay que entender dos cosas. Cuando pretendemos fusionar todas estas propuestas, la primera de ellas es que depende de la concepción que tenemos nosotros del adulto mayor, la concepción que tenemos nosotros del cuerpo de atención, el equipo de atención, como elementos de gestión y de apoyo al bienestar del adulto y al mejoramiento de la calidad de vida. De tal manera que allí no hay preeminencias ni prevalencias en las responsabilidades del equipo. Ahí es un objetivo central que es la persona, pero no es la persona por sí misma como individuo, sino cada uno de los individuos que tiene una singularidad, que tiene esa singularidad que es más allá de la particularidad, sino del reconocimiento del ser de sí mismo y el reconocimiento de las interacciones que se generan en cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, el elemento fundamental en esta evaluación y en esta propuesta de plan de atención integral e integrado tiene que ver es con eso. Y por el otro lado, es la capacidad que tiene el equipo de sentarse a conversar, a negociar los diferentes roles para las distintas intervenciones, dado que ninguno de los integrantes del equipo tiene las habilidades para hacer y desarrollar todas las atenciones y todas las intervenciones que se pueden proponer a la persona, al paciente, a su familia y al entorno en mejoramiento del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida y de la calidad del estar. Ese reconocimiento que hacen los individuos del equipo, los integrantes del equipo, da como resultado que todos los, que todos los integrantes vamos en la misma ruta, vamos en la misma dimensión y no hay preeminencias y no hay gestiones diferentes de mayor peso, de mayor especialización. Cada uno tiene un rol específico, cada uno tiene un punto específico en el cual participar, con el cual articularse y por eso cada uno de los casos es de manera singular, repito, ¿sí?, presentado ante el equipo, abordado como el equipo, ¿sí?, de manera pues en la misma dimensión que lo requiere. Hay unos protocolos que nos dicen cuáles son eventualmente los pasos y las rutinas para que no se nos queden elementos por fuera, pero esos protocolos no son las guías únicas y no son generalizaciones que se puedan hacer para las intervenciones y el seguimiento de los pacientes. De tal manera que este equipo, como dice Diana, sociosanitario, ¿sí?, es un equipo que presta toda la atención y que promueve toda la generación
de acciones y de participación, empezando por el reconocimiento del adulto mayor en su valor singular y el reconocimiento de los integrantes del equipo como un valor añadido, haciendo un valor sumatorio, haciendo entonces de ese equipo una mayor potencial que la sumatoria de los saberes de cada uno visto sucesivamente, sino de manera integrada. Es ahí entonces donde vale la pena ejercer toda la discusión y todo el aprendizaje, el relacionamiento, para poder entender y romper el esquema de que los gerontólogos son profesionales frustrados en relación con las atenciones sanitarias, para convertir precisamente al gerontólogo en los líderes de los equipos de gestión integrada e integral frente a la estancia y la permanencia de los adultos mayores. Muchas gracias, doctor. Es importante recalcar, compañeros, que nosotros tenemos unas habilidades, unas competencias y toda la cualificación para desempeñarnos en un equipo interdisciplinario, y mientras nosotros estemos siempre argumentado eh, estemos argumentados epistemológicamente y comprendamos de manera holística nuestra intervención, comprendamos de manera holística, integral, a las personas con las que trabajamos y cuáles son nuestras competencias, nuestros roles, va a ser muy enriquecedora y muy pertinente nuestra participación en los equipos interdisciplinarios. Tenemos otro caso acá como para ilustrar también entonces otra situación con la que nos podemos encontrar los gerontólogos. Adulta mayor de 82 años, vive con el esposo que tiene 84 años y es funcional. El nivel de escolaridad de la señora es secundaria completa, requiere supervisión y acompañamiento para realizar las actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Tiene funcionamiento intelectual intacto, no hay compromiso allí, es una persona competente. Tiene un leve compromiso del afecto, pero conserva su autocuidado. Sus recursos sociales están ligeramente deteriorados y su historia clínica dice que tiene síndrome de Devic, hipertensión arterial y ceguera total. Cuando nosotros hablamos de adultos mayores con tantas problemáticas, con síndromes, como lo comentábamos en estos días con el grupo con el eje de salud, con los docentes del eje de salud, del núcleo de salud, pues los gerontólogos tenemos que comprender que esa pluripatología, esas enfermedades concomitantes con las que tienen que vivir las personas, pues tienen que ser atendidas de una manera interdisciplinaria, pero en alguna parte, en algún rincón de esa esfera de atención, puede estar fallando el asunto, puede cojear la mesa, bien sea porque el adulto o no comprende las instrucciones, o no las recuerda, o no hace las diligencias porque no las comprende, porque las olvida, porque no tiene cómo desplazarse. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar de manera integral. Por eso es que la valoración es funcional, multidimensional y, por supuesto, centrada en el curso de vida de la persona. Entonces, una propuesta de intervención gerontológica para este caso, con base, por supuesto, en lo que nosotros reconocemos, ya tiene unos apartes puntuales para la condición de la persona. De esta persona. Las recomendaciones son similares a las del caso anterior, pero puntualmente nosotros con esta persona podemos realizar unos ejercicios para retrasar o reducir la aparición de la dependencia en esta persona, también con unos talleres de estilos de vida saludable donde nosotros podemos conversar porque la persona es competente, porque la persona además de saber leer y escribir, aunque tenga una ceguera,
tiene una comprensión de las instrucciones, con ella podemos interlocutar porque es competente para tomar entonces las decisiones, podemos valernos de ayudas técnicas, podemos ayudarnos de objetos, podemos apoyarnos en audios, en todo esto que nosotros tenemos que potenciar al máximo. Recordemos entonces optimización selectiva con compensación, recordemos el desarrollo humano, cómo potenciar también además las habilidades de las personas, cómo podemos nosotros valernos inclusive de de esa capacidad de reserva que puedan tener las personas en sus distintas dimensiones. En la dimensión cognitiva nosotros podemos también trabajar talleres de memoria con otro tipo de apoyos para el asunto de la evocación. Con esta persona podemos hacer todo el asunto de talleres tipo tertulia, la estimulación multisensorial con objetos y con sonidos, el asunto de la resolución de las diligencias sencillas. Con esta persona podemos realizar desafíos mentales desde la oralidad, desde lo táctil. Recordemos el asunto multisensorial. Nosotros podemos hacer circuitos pequeños de observación con caminatas también donde reside la persona, porque tiene que reconocer su entorno habitual de referencia, que tenga alcance para los objetos, para lo que necesita, de manera tal que pueda satisfacer sus necesidades cotidianas, que pueda desarrollar las actividades básicas al máximo posible de manera independiente. También es importante trabajar el asunto de las metas, de los objetivos dentro de las capacidades y disponibilidad de recursos que tiene la persona. Por supuesto, estos dos requieren de supervisión y acompañamiento permanente. Si nosotros como gerontólogos hemos llegado hasta esos casos, algún contacto hemos tenido que realizar previamente y por supuesto hay un nexo y hay un vínculo y recordemos que estamos dentro de unos subsistemas y ellos también. Entonces nosotros como facilitadores de procesos debemos desarrollar esas intervenciones. Y en la dimensión social, por supuesto, hay que hablar entonces de corresponsabilidad familiar. Tenemos que vincular al esposo, tenemos que revisar si también indagar cómo está la participación de pronto de algunos hijos, así no estén viviendo en la misma residencia, como es el asunto de la corresponsabilidad familiar. Eso lo tenemos que realizar también con ellos. Si en algún momento, porque también se puede presentar el caso de que las personas vivan pues en instituciones, por supuesto hay que desarrollar y socializar todos los protocolos al interior pues de las instituciones y por supuesto valernos también de los instrumentos de valoración social y familiar que nosotros conocemos, además de los instrumentos de valoración funcional. Mi doctor Rosso. Al respecto, entonces, es necesario señalar que dentro de la estructura de atención del Sistema General de Seguridad Social, existe por un lado el capítulo de bienestar y de la atención al adulto mayor, y por el otro lado lo que tiene que ver con la atención en salud, y recordar que la atención en salud está modificando el esquema de atención, está modificando y quiere dar un giro, un poco interrumpido tal vez por todos los procesos por todas las crisis generadas por las medidas tomadas en razón de la epidemia, pero que está fundamentado ese giro en la construcción de las rutas integrales de atención por ciclo de vida, por curso de vida, perdón, y que en este momento curso de vida y grupos de riesgo están acogiendo y debemos ayudar a desarrollar a través de la práctica y de la negociación con las instituciones de salud y con los responsables de esa gestión, la integración y la interacción de todo ese equipo de salud, que es aparte del equipo institucional de atención en el adulto mayor, la prestación y la provisión de servicios que están establecidos, no solamente para el nivel colectivo, sino para el nivel individual, en los procesos de recuperación de la salud, en los procesos de la atención
a la enfermedad y de manera particular en todos aquellos procesos que hay que fortalecer a través de la práctica y de la negociación permanente y de la gestión de casos, de la recuperación y la rehabilitación en la búsqueda de que los responsables de todos estos eh, mecanismos asistenciales cumplan las obligaciones y deje de ser eso un proceso forzado y empiece a ser un proceso fluido y continuado, producto de esas negociaciones de orden humanitario, de orden administrativo y de orden de gestión social que se pueden lograr para la construcción de esas rutas integrales de atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosso, por las observaciones y por la participación también en esta visión interdisciplinaria de que nosotros los gerontólogos debemos tener muy clara, porque recordemos que no debemos tener ningún temor, sobre todo los estudiantes cuando están en su formación, que de pronto sienten alguna intimidación cuando hay otros profesionales cerca, cuando se va a conversar de pronto con profesionales de la medicina, de la psicología, de la fisioterapia, en fin. Cada uno de ellos ha hecho su formación, cada uno de ellos ha tenido su trasegar y nosotros tenemos un papel sumamente importante en un equipo interdisciplinario. Pero por supuesto, para poder tener una puesta en escena muy sólida, tenemos que demostrar nuestra identidad profesional y nosotros tenemos una cantidad de espacios académicos, una cantidad de sustento epistemológico pensado con lupa, repensado y vuelto a pensar, para que justamente se fortalezca y se le dé esa identidad al gerontólogo. Nosotros, si bien es cierto, nos encontramos con la necesidad de vincular otros profesionales para ayudar para contribuir a que se solucionen las dificultades de algunas personas, a que pueda convivir con unas circunstancias que de pronto son complejas. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con adultos mayores que tienen estos problemas que mencionamos ahorita, síndromes importantes. Nos encontramos con un adulto que está con el adulto de la falla renal y entonces pues eso implica un cambio en la cotidianidad del adulto. Primero, entonces nosotros miramos está siendo atendido, está asistiendo a los controles, entiende en qué consiste, comprende en qué consiste la enfermedad, comprende por qué es importante que asista a los controles, por qué es importante el tema de la dieta, por qué es importante el autocuidado, eso lo comprende. No, pues es que nadie le ha contado, él simplemente lo montan en un carro y lo llevan. Nosotros como gerontólogos debemos tomarnos ese tiempo para promover ese asunto que también nuestra compañera Isabel Cristina Patiño lo ha mencionado muchas veces y es la adherencia al tratamiento. Entonces, ¿por qué deben comprender las personas que es tan importante que permanezcan en esos tratamientos, que sigan las recomendaciones y qué es lo que puede pasar si no lo hacen? Ahora está el asunto sistémico, está el asunto de cómo es que las personas deben gestionar las citas, saben dónde tienen que ir, saben cuál es la ruta, tienen a alguien que las pueda apoyar, a quién se puede entrenar, el asunto de los roles. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos apoyar ese tema de la corresponsabilidad en el cuidado? Entonces, ¿cómo es que nosotros apoyamos la reorganización de los horarios y de los roles para que apoyen esa circunstancia y no recaiga completamente sobre uno de los actores, sobre una de las personas de la familia? Porque pues ya conocemos la implicación, las consecuencias tan grandes de un burnout, por supuesto, de un exceso de descuido propio por volcarse completamente hacia la otra persona. Ese cuidador que está haciendo, que se está desgastando, pues es un próximo sujeto de cuidado. Entonces, nosotros tenemos unas esferas enormes de intervención muy sólidas y lo que tenemos que hacer es hacer esa acción de la cualificación y de voltear la mirada a nuestra malla curricular. Todos los contenidos son
tenemos que entenderlos a la luz de los roles, a la luz de las competencias y por supuesto tenemos que conversarnos entre los espacios académicos para que nuestros muchachos que están en formación pues vayan fortaleciendo esas capacidades que tienen y sepan que no son islas nuestros espacios académicos. Necesitamos a los otros docentes en nuestros espacios porque tiene pertinencia total. Eso nos entrena a nosotros además para interlocutar con las otras profesiones. Esta era una apuesta que nosotros queríamos presentarles desde esta serie de encuentros que vamos a tener, porque nos tenemos que fortalecer desde nuestra profesión y encarnarla cada vez más. Estar en esos encuentros pedagógicos pensando que nosotros nos vamos a desempeñar a futuro como profesionales, que nosotros vamos a hacer unas propuestas, que somos valiosísimos en en la red sociosanitaria, que tenemos unas esferas enormes y muy amplias para poder desempeñarnos, pero que necesitamos estar permanentemente actualizados y soportándonos siempre en el recorrido epistemológico, en el método científico, no caer jamás en un activismo. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes quiera compartirnos algo, tenga alguna inquietud, algún comentario, no queremos abusar del tiempo de ustedes y agradecerles pues la disponibilidad. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pues, profe Diana, felicitarlos porque pues siempre he pensado que el estudio de casos es una forma ideal de realmente poder poner en contexto las situaciones y poder conocer cuáles serían precisamente esas intervenciones desde la interdisciplinaridad. Valiosísimo, obviamente, el punto de vista de nuestro doctor, de las sugerencias que se hacen. Y bueno, pensaría yo que este primer webinario se vuelve como la puerta de entrada entonces a una serie de momentos que vamos a tener a lo largo del semestre, precisamente con la finalidad de que tanto estudiantes como docentes, a partir de la asistencia a estos webinarios, pues como dice el doctor Rosso al principio de la jornada, pues demos cabida al abordaje de otras posibilidades, tengamos una mente abierta al respecto y considerando siempre la importancia de la interdisciplinariedad. Lo hablaba ayer precisamente en mi clase de salud pública con mis estudiantes. Nunca estaremos solos en un escenario, siempre vamos a tener esa interdisciplinaridad presente, pero tenemos que estar sumamente soportados y cimentados desde lo teórico, cuál sería pues la puesta en escena del gerontólogo al respecto de situaciones como las que a bien consideraron ustedes colocar hoy en este webinario. Agradecerles de verdad y al doctor Rosso su participación, a nuestra coordinadora de extensión por generar pues estos espacios que sabemos que están desde la decanatura y invitarlos a seguir participando. Tendremos más adelante también otra serie de invitados con otras puestas en escena. Muchísimas gracias, doctor Rosso, y a todos los asistentes. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por aceptar la invitación. Recuerden que estas son propuestas que nosotros estamos presentando, son propuestas para tantos casos que tenemos que vivenciar, que tenemos que seguir. Por supuesto, la discusión sigue abierta. Queremos escucharlos para que en las próximas oportunidades entonces también ustedes puedan participar. La idea es nutrirnos cada vez más, enriquecernos y fortalecernos como gremio, fortalecernos como área del conocimiento y contarles algo, una noticia maravillosa que
de la cual nos enteramos el día de ayer, y es que cómo les parece que una compañía aseguradora de nuestro país ha incluido en un plan complementario para personas mayores de 60 años el área de geriatría, gerontología y gerogogía, como un plan complementario para los beneficiarios de esta compañía. Es un área que está enfocada con asuntos que nosotros pues manejamos desde nuestra formación. También la parte de geriatría la tienen incluida, entonces se van abriendo cada vez más los escenarios de participación profesional de nuestra bellísima disciplina. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día y nos encontramos en un próximo webinar donde vamos a seguirnos editando. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, profesora Diana, gracias por tan excelente espacio y bueno, un abrazo para todos.